Muy buenas a todos, mi nombre es Chestroke y bienvenidos sean al Tablero del Rey, un canal donde se habla de experimentos, casos reales y de gran peso hoy en día. ¿Alguna vez has sentido esa extraña sensación de que tus pensamientos no te pertenecen del todo? No hablo de la paranoia de las películas donde te controlan con un chip en la cabeza, sino de algo mucho más sutil y real, el miedo a que si te encierran en un cuarto oscuro el tiempo suficiente, cualquiera podría borrar tu personalidad y meterte una mente nueva como quien formatea una computadora vieja. Casi todos los vídeos que vas a encontrar en internet cuando buscas sobre el proyecto MKUltra te hablan de lo mismo. Te saturan con historias exageradas sobre el LSD, te pintan a los científicos como villanos de cómic con superpoderes de hipnosis y te repiten las mismas teorías conspirativas de siempre para ganar vistas fáciles. Pero hoy te quiero contar la historia real, sin adornos ni mitos inflados, de una de las ramas más desconocidas, frías y fracasadas de la inteligencia estadounidense, los experimentos de conducción psíquica de la CIA, una investigación que demostró que el verdadero peligro no eran las drogas mágicas, sino la fragilidad de nuestra propia cordura, cuando nos quitan el mundo exterior. Para entender cómo se originó esta locura, tenemos que viajar a la década de los años 50, en plena paranoia de la Guerra Fría. La CIA estaba obsesionada con un fenómeno que los estaba dejando en ridículo. Estaban viendo cómo soldados estadounidenses capturados en Corea salían en televisión confesando crímenes de guerra y defendiendo el comunismo con una tranquilidad pasmosa. En las oficinas de Washington pensaron que los soviéticos y los chinos habían descubierto una técnica secreta de lavado de cerebro, un método científico para reprogramar la lealtad de un hombre. En lugar de entender que esos soldados simplemente habían sido torturados de la forma tradicional, la CIA entró en pánico y decidió que ellos también necesitaban su propia arma de control mental. El problema es que no sabían por dónde empezar, hasta que encontraron el trabajo de un psiquiatra de renombre llamado Donald Ewen Cameron, un tipo con un currículum impecable que presidía las asociaciones de psiquiatría más importantes del mundo, pero que en secreto escondía una obsesión médica muy peligrosa. Cameron tenía una teoría que hoy en día suena completamente absurda, pero que en su momento convenció a los agentes del gobierno. Él creía que los trastornos mentales y las ideologías políticas rebeldes eran como malos hábitos grabados en el cerebro. Su idea era que si lograbas borrar por completo los recuerdos y las conexiones neuronales de una persona, podrías dejar su mente como un lienzo en blanco para luego escribir un comportamiento nuevo y perfecto sobre ella. A la primera fase de este proceso, la de borrar la mente, la llamó despatronamiento. Y a la segunda fase, la de escribir la nueva personalidad, la bautizó como conducción psíquica. La CIA vio en esto la oportunidad perfecta para crear el manual definitivo de interrogación y reprogramación, así que empezaron a financiar sus experimentos en el Instituto Allan Memorial de Canadá, utilizando fondos canalizados a través de fachadas para que nadie sospechara que el gobierno estadounidense estaba detrás. Aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente incómoda de analizar, porque las víctimas no eran espías enemigos ni soldados entrenados para resistir la tortura. Eran ciudadanos comunes, personas que acudían al hospital psiquiátrico buscando ayuda por problemas cotidianos como una depresión leve tras un divorcio, ansiedad por el trabajo o dolores de cabeza crónicos. En cuanto cruzaban la puerta, se convertían en conejillos de indias sin saberlo. Para la fase de despatronamiento, Cameron no usaba sutilezas. Inducía a los pacientes a un coma artificial mediante cócteles de barbitúricos que los mantenían dormidos durante semanas, a veces meses enteros. Mientras los pacientes estaban inconscientes en sus camas, les aplicaba terapia electroconvulsiva masiva. No usaba los voltajes normales de la medicina de la época. Aplicaba descargas que eran hasta 40 veces más potentes de lo recomendado, repitiendo el proceso varias veces al día hasta que el cerebro de los sujetos quedaba literalmente frito. Cuando los pacientes finalmente despertaban de ese letargo inducido, el escenario era devastador. Estaban completamente desorientados, habían olvidado sus nombres, no reconocían a sus hijos, no sabían dónde estaban y habían perdido habilidades básicas como usar los cubiertos o ir al baño. Los científicos anotaban con frialdad que la mente del sujeto ya estaba vacía, el disco duro había sido borrado. Era en ese punto de vulnerabilidad absoluta donde comenzaba la verdadera conducción psíquica.
Cameron metía a los pacientes en habitaciones especiales de aislamiento total, les vendaba los ojos, les tapaba los oídos y los sometía a una privación sensorial absoluta durante días para que no tuvieran ningún contacto con la realidad. Luego, les colocaba unos audífonos pesados que no se podían quitar y empezaba a reproducir un mensaje grabado en bucle. Imagínate estar atrapado en una cama, sin poder ver ni oír nada del mundo exterior, mientras una voz fría te repite la misma frase una y otra vez, 24 horas al día, durante semanas. Cameron usaba dos tipos de mensajes. Primero reproducía frases negativas para destruir lo poco que quedaba del amor propio del paciente, repitiendo cosas como eres una mala madre, nadie te quiere o eres un cobarde. Una misma frase podía sonar hasta 500.000 de veces en los oídos de la víctima. Después, cuando el paciente ya mostraba signos de una quiebra emocional total y empezaba a llorar o a golpear las paredes, los investigadores cambiaban la cinta por un mensaje positivo, intentando implantar una nueva conducta como ahora eres una persona segura o vas a obedecer las órdenes. Casi todos los documentales te dicen que este experimento era una técnica súper avanzada de manipulación, pero la realidad histórica es mucho más cruda y patética, fue un fracaso absoluto. El cerebro humano no funciona como una computadora. No puedes borrar un trauma metiendo otro más grande. La conducción psíquica jamás logró reprogramar a nadie, no creó soldados perfectos ni cambió las ideologías de los pacientes. Lo único que logró fue destruir vidas humanas de forma sistemática. Los pacientes que salieron de ese instituto jamás volvieron a ser los mismos. Quedaron convertidos en cascarones vacíos, sufriendo de amnesia permanente, terrores nocturnos crónicos y lagunas mentales que arrastraron hasta el día de su muerte. La CIA se dio cuenta de que el experimento no servía para crear agentes secretos, pero guardó todos los manuales de privación sensorial y tortura psicológica para usarlos décadas después en sus prisiones clandestinas. Lo verdaderamente perturbador de todo este asunto es descubrir hasta dónde puede llegar la frialdad de la ciencia cuando el Estado le da un cheque en blanco y elimina las barreras morales. Watson usó a un bebé en su experimento de la rata, Sperry dividió el cerebro de pacientes epilépticos, pero la CIA y Cameron llevaron la crueldad a una escala industrial, convencidos de que el fin justificaba los medios en su guerra silenciosa. La investigación se cerró en los años 70, cuando el escándalo de MKUltra empezó a filtrarse a la prensa y el director de la CIA ordenó destruir casi todos los archivos para no ir a la cárcel, dejando a las víctimas desamparadas y sin justicia durante años. Hoy en día, los experimentos de conducción psíquica se recuerdan como una de las mayores vergüenzas de la medicina y el espionaje moderno. Nos dejan una lección bastante incómoda sobre lo frágil que es nuestra identidad, y cómo todo lo que creemos ser, nuestros recuerdos, nuestros gustos y nuestra personalidad, depende de un delicado equilibrio que puede ser saboteado muy fácilmente si caemos en las manos equivocadas. Y bueno, ahí lo tienes. La historia real de cómo el gobierno intentó adueñarse de la mente humana y solo logró crear una fábrica de pesadillas. Si este viaje al tablero del rey te ha gustado, no olvides dejar tu me gusta, suscribirte y dejarme abajo en los comentarios qué piensas sobre estos métodos de la CIA. ¿Crees que hoy en día sigan intentando cosas similares en secreto? Si tu espectador que está viendo esto, quieres ver algún caso real e inquietante tuyo como este en uno de mis videos, puedes dejarme el nombre del caso, y con gusto lo revisaré en la caja de comentarios de este video. Espero volver a verlos para la próxima partida. Muchas gracias por su tiempo, se despide Chestroke y nos vemos en el próximo video.